Hola, 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 hola. Sí, sí.
Hola, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Y profe, sí escucha. Listo, buenas tardes, jóvenes. Vamos a arrancar entonces sin cámara. Mm. De pronto, bueno, es muy divertido cómo están tantas personas, pero para saber si podríamos mover para el miércoles del viernes. ¿Cómo? Ni siquiera lo hemos programado ya. Pero es que está puesto para gente de la ciencia. Mm. Según el calendario está utilizando. Oh my God. También te hace comida de la niña. Listo, y vamos a hacer algunos ejercicios sobre moléculas y cristales. Pero vamos a comenzar con un resumen. Un resumen de la clase pasada. Palabras claves. Palabras claves. Fonones. ¿Qué es un fonón? El fotón. Vibración. Entonces, un cristal se puede ver como electrones y fonones, ¿no? Los fonones son las vibraciones de la red y los electrones pues tienen que ver con la distribución electrónica de cada átomo o molécula asociado a cada punto de red. La conductividad eléctrica la dan los electrones, ¿no? Como yo aplico una diferencia de potencial en el cristal, con eso genero un campo eléctrico y la fuerza los acelera. Y ahí yo mido la conductividad eléctrica en un semiconductor o metal. Pero, ¿qué pasa? Si uno tiene un cristal a altas temperaturas o un cristal que tenga muchos fonones, yo voy a tener que los electrones van a empezar a chocar con los fonones
y la conductividad eléctrica cae. ¿Listo? Entonces, mientras más fonones yo tenga, mientras más fonones tenga en la red, eso dificulta la conductividad eléctrica en un cristal. Entonces, la idea es uno tener, porque uno mide superconductividad, por ejemplo, a bajas temperaturas, porque a bajas temperaturas la red cristalina, las vibraciones son muy pequeñas o muy lentas. Entonces, los fonones son pocos y eso hace que la conductividad eléctrica sea muy alta. ¿Eh? ¿Está bien? La conductividad en un cristal es similar. Mm, ¿Cuál es la hora pico en la ciudad? Bueno, hay varias. Casi siempre está en hora pico, pero ¿cuáles son las horas? Las 6. Vamos a poner que vamos hacia el sur. Bueno, o hacia el norte, cualquiera de las dos. Si uno piensa en la hora pico, un carro se demora mucho en llegar desde la universidad hasta el poblado. ¿Por qué? Porque hay muchos carros en la autopista que dificultan la movilidad. Entonces, la conductividad es como pensar en un carro. La autopista es todo el cristal y los carros que obstaculizan la movilidad son los fonones. Si uno tiene muchos fonones, entonces yo no me puedo mover. Pero si yo tengo pocos fonones, pues el carro va a poder ir más rápido y con eso la conductividad se aumenta, porque un electrón va a poder llegar desde un punto A hasta un punto B mucho más rápido y sin obstáculos. ¿Sí? Entonces, las propiedades térmicas de un cristal la dan las vibraciones térmicas y mecánicas, o sea, los fonones. Las propiedades eléctricas, los electrones. Pero claro, hay una interacción entre electrón-fonón. Hay materiales que tienen una interacción muy fuerte, los electrones con los fonones, y ahí cambian algunas propiedades eléctricas y otras. Entonces, bueno, más palabras claves. ¿Ah? Enlaces. ¿Qué tipos de enlaces? Vimos. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido, un sólido y un gas? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué será la diferencia entre un fluido, un sólido y un gas? ¿Ah? ¿Qué tan fuertes son los enlaces? En los sólidos, los enlaces son mucho más fuertes que en los fluidos
y los gases. Entonces los gases, en los gases las partículas son casi moléculas libres, o sea, el enlace entre moléculas es muy débil. En fluidos es término medio y en los sólidos es más fuerte. Entonces, hay enlaces que se clasifican en enlaces iónicos, que estén más ligadas, eso, que estén más ligadas. Ujú. Que sea más difícil de romper, de quebrar. Entonces vimos enlaces iónicos, que estos enlaces iónicos, ¿qué son los enlaces iónicos? Los enlaces iónicos están mediados por las fuerzas electrostáticas, o sea, la atracción de cargas. Enlaces iónicos en cristales. Todas las fuerzas entre iones positivos o negativos son fuerzas electrostáticas de este tipo. Bueno, voy a ponerlo dependiendo de la carga, entonces voy a tener que la fuerza es atractiva o repulsiva. Entonces, las fuerzas entre iones son fuerzas electrostáticas. Claro que estas fuerzas dependen de 1 sobre R al cuadrado. A medida que R aumenta, o sea, si yo tengo un cristal, la interacción más fuerte iónico va a ser entre los primeros iones, y si me voy para los segundos vecinos, terceros vecinos, la interacción es más débil, más débil. Existe otro tipo de enlace, que son enlaces tipo fuerzas de Van der Waals, donde la fuerza entre los dipolos es proporcional a 1 sobre R a la M. Ese M normalmente puede estar entre 10 y 16. O sea, son fuerzas mucho más débiles. Los enlaces tipo fuerzas Van der Waals. Si uno piensa en el grafito, yo le mostraba que el grafito son capas de redes hexagonales de átomos de carbono. La interacción entre esas capas es una interacción tipo Van der Waals, de este tipo. Entonces, por eso es que uno puede quebrar a través de procesos de exfoliación una capa, la quito muy fácil de otra, porque la interacción es muy débil. Entonces, con esfuerzo mecánico o con un potencial químico o con una diferencia de potencial, yo puedo tener este tipo de... yo veo. Es esto. Esto puede ser grafito, ¿no? Cada capa de grafito es un cristal de grafeno. Pero ¿cómo desligo yo esta capa de grafeno de esta capa de abajo a través de un proceso químico o un proceso mecánico? Y la interacción entre estas dos capas es una interacción tipo Van der Waals. O sea, es muy débil. Es más débil que la fuerza electrostática. ¿Qué otro tipo de enlace vimos? Ah, tal vez ¿y ese cómo se llama? Es uno de los más importantes. Ustedes cuando estuvieron en el colegio, aquí en la universidad, es tan importante
que hay cursos que se llaman química orgánica y química inorgánica. La química del carbono. Enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque el carbono tiene esta estructura que ya la hemos visto y eso hace que el carbono pueda formar estructuras muy complejas con semiconductores, polímeros, moléculas. El hecho de tener esta estructura y 4 electrones faltantes en la última subcapa es un material muy rico, por eso se habla de la química del carbono. Entonces, estos son enlaces covalentes. Hay enlaces de algunos cristales donde lo que hacen este tipo de enlaces es compartir electrones entre átomos para poder cerrar esta última subcapa. Entonces yo les ponía el ejemplo del diamante. Usted tiene el diamante y en el diamante cada átomo de carbono comparte electrones con otros 4 átomos de carbono. Y ahí puede cerrar esa subcapa. Y por eso el diamante es tan fuerte, es transparente, etcétera, etcétera. Falta otro. Eh, Hay enlaces que se llaman hidrogenoides, porque se comportan como si fueran un átomo de hidrógeno interactuando con otro átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es como un dipolo eléctrico, porque es una carga positiva y una carga negativa. Si uno aplica un campo eléctrico, las cargas se separan. Entonces existen moléculas sobre todo cuyo enlace es un enlace tipo hidrógeno, o sea, tipo dipolo eléctrico en primera aproximación. Ustedes saben que uno tiene dipolo eléctrico, cuadrupolo, octupolo. Eso lo vieron en el curso de teoría electromagnética, ¿cierto? ¿Mm? ¿No? Está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer este ejercicio que es muy ilustrativo y es algo que quiero que le presten mucha atención. Mm, Vamos a encontrar los modos de vibración y las frecuencias de vibración de una molécula triatómica lineal. Triatómica lineal. Tipo CO2. CO2. ¿Qué CO2 es qué? Es lo que más contamina, ¿no? Bueno, entonces vamos para ese ejemplo. ¿Está bien? O sea, tengo 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Vamos a encontrar, yo voy a 2 preguntas y cuando solucionemos el ejercicio podemos hacer más preguntas a partir de los resultados. Primero, ¿cuáles son las frecuencias de vibración?
que desde el punto de vista de la mecánica cuántica también se traduce en las energías, ¿no? Si yo tengo la frecuencia, puedo encontrar la energía. Lo otro es cuáles son los modos de vibración. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la degeneración de cada frecuencia de vibración? ¿Qué es lo que es la degeneración? ¿Ah? Este problema, al igual que lo hacíamos en mecánica cuántica, uno lo puede traducir en un problema de autovalores y autovectores. Dada una matriz A, que es la matriz que vamos a encontrar con las ecuaciones de movimiento, hay que resolver esta ecuación. ¿Quiénes X van a ser los modos de vibración? ¿Quién es lambda? Las frecuencias de vibración. ¿Y A cómo la obtenemos? A partir de las ecuaciones de movimiento. O de una vez voy a poner aquí omega para que ustedes... Entonces, omega 1. Estos son los autovalores que están asociados a la energía también. Y X1, X2, Xn son los autovalores, autovectores. Esos autovectores van a ser las maneras como vibran las moléculas y estas son las energías. Bueno, entonces voy a considerar la molécula. Muy bien, esta es la molécula en estado de equilibrio. No está vibrando. Esto tiene una masa M1, masa M2 y masa M1. ¿Cierto? Estamos considerando moléculas de este tipo, por ejemplo, CO2, ¿sí? NO2, NH2. Ahora lo que voy a hacer es a sacar la molécula de la posición de equilibrio, es decir, voy a elongar estos resortes, voy a moverla, ponerla en movimiento.
Y esta distancia la voy a llamar x1, ¿no? Esto lo voy a llamar x2, y esto lo voy a llamar x3. ¿Está bien? O sea, lo que se mueve esta masita x1, lo que se mueve esta masita x2 y lo que se mueve aquí x3. Y voy a plantear las ecuaciones de movimiento para ese sistema. Bueno, antes de esto, voy a poner por acá una nota que me va a servir, y ustedes van a recordar, y es lo siguiente: cuando yo tengo un oscilador armónico, esta fuerza elástica es menos K por X, ¿no? Y yo sé que como esta fuerza es una fuerza conservativa que depende de la posición, yo puedo escribir cualquier fuerza conservativa, se puede escribir como menos el gradiente de la energía potencial. Cualquier fuerza conservativa. Bueno, aquí se lo pueden ver muy sencillo. Eh, si esto está en una sola dirección, entonces la fuerza es simplemente menos la derivada de la energía potencial con respecto a la posición, y la energía potencial de un oscilador armónico, ¿cuál es? Es un medio de K x al cuadrado, de tal manera que si usted deriva la energía potencial, esto le da kx y reproducir la fuerza. ¿Sí? Lo mismo pasa con la fuerza electrostática, es una fuerza conservativa, entonces se puede escribir como menos el gradiente de la energía potencial, o lo que ustedes veían en un cálculo de varias variables. ¿Sí? Muy bien. Eso lo voy a aplicar acá. ¿Cuáles van a ser entonces las ecuaciones de movimiento? F sub i va a ser menos la derivada de la energía potencial respecto a
X sub y. Y aquí y es un contador que va desde 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque tengo tres partículas, entonces voy a tener tres ecuaciones de movimiento. Listo. Una para cada una de las masas. Entonces miren que esto se traduce en F sub 1 es menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a X sub 1. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es F2 menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a X2. Y 3, F sub 3 es menos la derivada de la energía potencial respecto a X sub 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces F1 es ¿quién? Segunda ley de Newton. Esto es M1, la segunda derivada de X1, ¿cierto? Recuerden que como en este caso M1 es igual a M3, las masas es la misma, pero puede cambiar la relación entre las masas. ¿Sí? Esas son las ecuaciones de movimiento. Entonces, para poder encontrar esas frecuencias y esos autovalores, vamos a plantear la energía potencial. La energía potencial es justo esto. Entonces, miren, la energía potencial es la suma de dos energías potenciales, ¿no? Esta de acá, entre estas dos masas, hay una interacción y entre estas dos masas. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un medio de K12. K12 es ¿quién? Es la constante elástica, la interacción entre esta y esta masa, la constante. ¿Sí? ¿Y qué va a ser lo que se desplaza en total la molécula? Va a ser X2 menos X1 o X1 menos X2. Cualquiera de los dos porque es al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial de esta, que es la constante K23 por el desplazamiento, esta menos esta, al cuadrado. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Simplemente apliqué la ecuación de dos masitas sujetas a un resorte. Las estiré y entonces el estiramiento total es la elongación de una menos la del otro. Jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna duda con esto? Oh, miren una cosa aquí, que es un ejercicio que les voy a dejar. En este caso,
K12 es igual a K23. ¿Por qué? ¿Ah? Porque son los mismos átomos. Entonces, la interacción de este átomo de oxígeno con el de carbono es la misma. Pero si yo cambio de átomo, entonces la constante elástica cambia, ¿no? O sea que esta energía potencial yo la puedo escribir como un medio de K que multiplica a x1 menos x2 más, ¿sí o no? Ah, vámonos para esta primera ecuación, para acá. Como ya tengo la energía, vamos a desglosar explícitamente esta primera ecuación. Dígame, ¿quién es la derivada de la energía potencial, la derivada parcial respecto a x1? M1, la menos, voy a abrir un paréntesis para no confundirnos. ¿Cuál es esta derivada respecto a x1? Parcial. ¿Cómo? K por x1 menos x2, ¿no? La derivada interna me da 1. O sea que yo puedo escribir esto como M1 eh, más K veces x1, no, menos K veces x2 y esto es igual a 0. Voy a llamar esto la ecuación 4. La segunda ecuación. Vamos a escribirla, a desglosarla como lo hicimos con la primera. ¿Cuál es la derivada? M2 de 2 de x2. ¿Cuál es la derivada parcial? Es menos. Entonces abro un paréntesis acá. ¿Cuál es la derivada parcial de la energía potencial respecto a x2? ¿Cuál es? ¿Mm? Menos K. Entonces, menos K, vamos, menos K que multiplica A. ¿Y qué sigue?
¿En serio? Más K, X2. Muy bien, entonces simplifiquemos y dejemos la ecuación. Me queda M2 este menos por menos me da más, entonces me queda menos, ¿cómo es que? En la derivada sí, pero ese factor me va a cambiar ese sistema de referencia. ¿Mm? Menos K X1 y mire que se suma KX2 dos veces, ¿no? Queda, aquí me queda positivo, entonces pasa negativo. ¿Estamos de acuerdo? Menos dos veces K X2 y ¿qué me queda? La otra. ¿Cómo es? Positivo menos, sí, gracias. Y el K3, ¿cómo me queda? Me queda menos, menos, me da más, pasa negativo, ¿no? Y esto es la ecuación 5. ¿Está bien? Bueno, muy bien, ¿y esta tercera cómo me queda? M3, que es M1, es igual a menos la derivada con respecto a X3, ¿y eso me da cuánto? Menos, y la derivada respecto a X3 me da menos K por X2 menos X3, ¿no? Y aquí me queda entonces que esto es M1 menos por menos me da más, entonces esto pasa negativo aquí, ¿no? El otro me da positivo también, o sea, pasa negativo. Muy bien, listo. Y ahora vamos a usar la hipótesis de que la molécula tiene un movimiento armónico simple. ¿Listo?
O sea, x1 es v1 e a la menos i omega t, x2 es v2 e a la menos i omega t. Vamos a sustituir esos valores en las ecuaciones 4, 5 y 6. Listo, pero lo vamos a hacer rápidamente. Ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, en la ecuación 4 me queda m1 por la segunda derivada de x1 con respecto a t2. ¿Cómo me queda eso ahí? M1, la segunda derivada de x1 respecto a t2. ¿Cómo me queda? Ah, menos omega al cuadrado. No, ¿por quién más? Por b1 e a la, ¿cierto? ¿Sí o no? Sustituyo aquí k por x1 más k por x1, que es b1, menos k x2. Y esto es cero, ¿no? O sea que esta ecuación me quedó menos m1, v1 más k, v1 menos k, v2, y esto es igual a cero. La segunda ecuación, ¿cuánto me da esta derivada? La derivada de x2 respecto a la segunda derivada. Menos m2 omega al cuadrado, b2, menos k veces x1, que es b1, más dos veces k x2 menos k x3. Hombre, y aquí simplifico también, ¿qué me queda? Me queda
Bueno. Y la otra ecuación, la tercera, M1 la derivada de x3, ¿cuánto me da? Menos M1, la derivada de x3 me dio ¿cuánto? Omega al cuadrado, ya sabemos, por B3, ¿no? Y me queda a menos K x2 más K. Bien, ahora ustedes van a intentar ahí 5 minuticos en escribir 7, 8 y 9 de la forma A por X igual a lambda por X. Van a intentar estas tres ecuaciones, un sistema matricial. A por X igual a lambda por X. Les voy a dar la primera pista. Definan lambda como M2 sobre M1 multiplicado por omega al cuadrado, por ejemplo. Sí. Bueno, al contrario, ¿cierto? Aquí. M1 sobre M2. Entonces, miren que, por ejemplo, eso significa que escriban estas tres ecuaciones, esta y esta. Dale, pues, intenten, por lo menos, dale. ¿Mm? Una pregunta tipo examen. ¿Mm?
Ah, ¿cómo? ¿El qué? B1, B2 y B3 son los autovalores, ¿cierto? B1, B2, B3 son los autovalores. Lambda es este valorcito que les acabé de definir. Entonces, una matriz A por B1, B2, B3 por lambda por B1, B2, B3. La pregunta es, ¿cuál es la matriz A? ¿Mm? ¿Sí? Hay que escribir esas tres ecuaciones de la forma A por X, donde X en este caso es A por B1, B2, B3, multiplicado por lambda, B1, B2, B3. ¿Y quién es lambda? Lambda es esto que yo les acabo de decir, M1 sobre M2. Mire, ya les di la mitad del problema. Ya es solo saber quién es A. ¿Mm? Muy fácil este lambda. O voy a dividir todo por la ecuación 7 por K. ¿Cómo me queda? La ecuación 7. Entonces, mire, si yo divido acá, esta ecuación 7, entonces K, aquí se elimina. Voy a reescribir eso. Entonces, mire que si yo paso esto para acá, ya me queda lambda veces B1. ¿Listo? Y a este lado ya me quedaría simplemente la matriz 1 menos 1, 0. La primera fila. Aquí, para que me pueda quedar el mismo lambda, pero ya multiplicado por 2, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que tener un factor, multiplicar, ¿cierto? Por M1
dividir por M1, no, y dividir por K. ¿Sí lo ven? Vamos a hacer eso. Entonces, la ecuación 8 la voy a transformar para que me quede el lambda. Entonces, multiplico por M1 acá, divido por M1 y voy a dividir todo por K. ¿Sí o no? ¿Cómo me queda entonces? ¿Por ahí se divide por M2 o por M1? Ah, tiene que aparecer ¿qué? Tiene que aparecer el lambda. El lambda. Esta es la ecuación 8, ¿no? La 8. Acá tengo 8. Esta. Aquí. Ah. Y divide también por M2, ¿no? Para desaparecerlo, ¿no? O sea, dejas el lambda que acompañe el B2. El lambda que acompañe el B2. El lambda como lo definimos, M1 sobre K, ¿no? Realmente es multiplicar toda la ecuación por M1, ¿no? Más fácil. M1, ¿cierto? Y dividido por K. Sí, pero no, o sea, es lo que preguntamos. Esto no, pues si no hay problemas de que hay multiplicar. O sea, multiplicas toda la ecuación por M1, dividís por M2 toda la ecuación y dividido por K. Ah, bueno, pero sí, o sea, O sea que acá te va a quedar M1 sobre M2. Acá te va a quedar dos veces M1 sobre M2. Y aquí también. Entonces me dicen cómo queda esa ecuación. ¿Cómo queda esa ecuación ahí entonces? A ver. Menos M1 por... No, no porque la idea es que aparezca el lambda. Aparece en el del medio, eso. Entonces sería aquí, así, aquí. Aparece, ¿dónde? Aparece con B. Entonces dígame, menos M1, eso, sobre M2 por, y el que sigue, que aparece ya el lambda. Pero es de V2. Y también lo de V1 sobre V2 por omega, ¿verdad? ¿Cómo es la segunda entonces? Más, más, 2, ¿cómo? ¿Menos qué? Menos, pero y qué va aquí? B1.
Ah, no, pero no saquemos factor común, que eso es lo que no quiero. Quiero dejar el término en B2 y el término en B3 para poder pasarlo al otro lado. ¿Me entiendes? No, no, pero no saquemos factor común, ¿me entiendes? Vamos a dejar este término en B2 y el otro término en B2. Este es el que voy a pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, díganme esos términos sin sacar factor común. ¿Cuáles? 2M1 sobre M2, B2. Eso. Y el que sigue. ¿Y dónde aparece lambda? M1 sobre K. O sea, lambda, ¿cierto? Bueno, omega al cuadrado, B2. Menos, hace falta otro término. Menos M1. Muy bien. Listo. La misma cosa vamos a hacerlo con la otra ecuación, con la última, me dicen. Con esta. Esta es muy sencilla, es simplemente ir por K, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Queda entonces dividir por K. Entonces me queda. Aquí no necesitamos. A ver, ¿esta cómo me queda? Menos lambda, menos M2, M1, omega 3, menos M1, omega al cuadrado, sobre K, B3. ¿Cuál sigue? Menos V2. Entonces, mire lo que yo quiero que hagamos. Lo que yo les decía es esto. Vamos a pasar este para acá. Vamos a pasar este para allá y este para acá. ¿Sí? Entonces me queda B1 menos B2 es igual a, voy de una vez voy a decir que lambda es M1 sobre K. Después lo sustituimos de nuevo. Listo. Lambda veces B1. Y abajo, ¿qué me queda? Me queda menos M1 sobre M2 B1. Y acá, y listo, y ahí formo mi sistemita que yo les dije. Entonces vamos a poner esto en términos matriciales. Dígame qué escribo arriba. 1 menos 1, 0. ¿Qué escribo abajo? Llamemos por facilidad R igual a M1 sobre M2. Listo. Después lo sustituimos. ¿Qué escribo abajo? Menos R más 2R menos R. ¿Y abajo qué escribo? 0. Entonces, mire lo que les dije. Ese problema de encontrar las frecuencias de vibración y los modos de vibración se convierte en un problema de
autovalores y autovectores. Los autovectores son las maneras como vibran las moléculas. ¿Por qué? Porque este B1, B2 y B3 es justo, mire, está asociado a X1, X2 y X3. Y ese X1, X2, X3 es el desplazamiento, ¿no? De cada una de las moléculas. Muy bien, ahora sigue la parte 2 del problema. Ya hicimos la parte más fácil, la más maluca. ¿Cuál es la más sencilla? Encontrar quién es lambda y quién es B1, B2 y B3. ¿Cómo resuelve uno ese problema? ¿Cómo es el sistema de ecuación? ¿Cómo encuentro los autovalores y los autovectores de esa matriz? ¿Mm? ¿Cómo encuentro los autovalores de una matriz? Siempre hay que hacer el determinante de lambda A menos psi, y eso lo igualo a hacer el polinomio característico, ¿no? El determinante de lambda A menos psi, y esto igual a cero. Vamos a encontrar entonces ahí esas raíces de ese polinomio. ¿Quién es A? Es esta matriz. Entonces, cojo A, lo multiplico por lambda, le resto la identidad y eso me tiene que dar mm, cero. ¿Y esto lo recuerdan o no? ¿No? ¿Ya? A menos lambda I. Ah, bueno, la misma cosa. ¿Cuál es el polinomio característico entonces?
Entonces me queda que esto es 1 menos lambda que multiplica ¿quién? Quito la fila de la columna, o sea, 2R menos lambda multiplicado por 1 menos lambda menos 0, menos R. Menos el cofactor 2, como es un menos me queda más, ¿cierto? Más 1 que multiplica ¿quién? ¿A quién? Quito esta fila y quito esta columna, o sea que me queda esto por esto, ¿no? Y el último me da 0, ¿no? ¿Por qué? Sí, no, yo lo hice con lambda, multiplicando la identidad. Bueno, ¿y cuánto me da esas raíces de ese polinomio? Perché però, perché sempre la mattina. No, però la sinistra. Ah, no. La identidad es 1, 1, 1 No, y 0 en todos los términos. Entonces esto me da ¿cuánto? 2R menos 2R lambda menos lambda más lambda cuadrado menos R eh, menos R que multiplica 1 menos lambda y esto igual a 0. Y aquí me queda 1 menos lambda eh, lambda cuadrado, ¿no? Menos 2R lambda menos lambda más R, ¿no? Esto menos R, 1 menos lambda. 0, saco factor común, 1 menos lambda. Es 1 menos lambda que multiplica lambda cuadrado menos 2R lambda menos lambda más R menos R igual a 0, ¿no? Cancelo esto con esto y me queda 1 menos lambda cuadrado menos 2R lambda menos lambda. Y entonces, ¿cuáles son las raíces? ¿Qué raíces me dio?
O sea que lambda uno vale cero, lambda 2 vale uno y lambda 3 vale 2R más uno. ¿Listo? Esas son las tres raíces. Si lambda uno vale uno, ¿cuánto es la frecuencia de vibración? Si lambda uno vale cero, ¿cuánto vale omega? Recuerden que omega lambda es M1 sobre K. O sea que si lambda uno vale cero, omega uno vale cero. Es decir, la molécula no vibra, se traslada, no hay frecuencia. Si lambda 2 vale uno, entonces uno es igual a M1 sobre K, omega al cuadrado, y omega 2 sería MK sobre M1, omega al cuadrado. Esa sería la frecuencia de vibración asociada a esa molécula. Y si lambda 3 vale uno más vale uno más 2 veces, ¿cuánto vale R? M1 sobre M2. Entonces, omega al cuadrado, M1 omega al cuadrado sobre K es igual a uno más 2 veces M1 sobre M2. Eso significa que omega 3 es ¿cuánto? Multiplico por K, entonces me queda K sobre M1. ¿Está bien? Eh, ¿más qué? Más 2 veces K sobre M2. ¿Está bien? Esa sería la frecuencia número 3. Entonces, estas dos frecuencias de acá van a estar asociadas a modos de vibración de la molécula. Omega 1 igual a cero es traslación pura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a encontrar las formas de vibrar, los autovectores. Entonces, sustituyo lambda 1 igual a cero, voy y lo sustituyo en la matriz. ¿Es claro esto de los autovalores o no?
Lambda 1 igual a 0. Me vengo y lo sustituyo en esta matriz. ¿Listo? 0. Entonces me quedó la matriz. ¿Qué matriz me quedó? Uno, menos 1, 0, menos R, 2R, menos R, 0. Y esto es igual al vector 0, 0, 0, ¿no? Que me dio con lambda 1 igual a 0. Entonces miren una cosa. V1 más V2 más 0 tiene que ser igual a 0. Primera ecuación. V1 menos V2 es igual a 0. Y esto significa que V1 es igual a V2. ¿Listo? V1 igual a V2. Si V1 es igual a V2, arriba, X1 va a ser igual a X2. ¿Cómo? Ahora vámonos aquí, exactamente. Entonces, como menos V1, ¿sí? Bueno, más fácil. Estas dos ecuaciones son linealmente dependientes. Esta lo multiplico por esta. Se ve más fácilmente que V2 es igual a V3, ¿no? ¿Está viendo? 0 menos B2 más B3 es igual a 0. Entonces, menos B2, bueno, voy a hacer las dos de una vez. Menos RB1 más 2RB2 menos RB3 es igual a 0. Pero como B1 es igual a B2, ¿no? Me queda que B2 es igual a B3. Entonces, ¿eso qué significa? Que B1 es igual a B2 es igual a B3. Por lo tanto, como B1 es igual a B2 igual a B3, me voy a devolver acá. X1 es igual a X2 es igual a X3. Entonces, eso es una traslación, como se esperaba. La molécula está haciendo esto. Entonces, esto es una traslación. ¿Eso qué significa? Que esto se mueve así, esto se mueve así, esto se mueve así. No, todos se mueven. O también puede pasar que se mueve así, se mueve así, se mueve así. ¿Está bien? ¿Así o así? Autovector 2. Lambda 2 es igual a 1. Entonces me voy y sustituyo en la ecuación.
Aquí, lambda 2 es igual a 1. 1. Entonces, ¿qué ecuación me queda? Me queda lo siguiente. Uno menos uno, 0, menos R, menos 2R, menos R, 0 menos uno, 1, V1, V2, V3, 1. Se multiplica V1, V2, V3. Entonces, la primera ecuación que me da, me queda, ¿por qué? Pues, entonces me queda V1 menos V2. Y lambda es ok. Si nosotros teníamos, por ejemplo, uno menos lambda. No, 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 yo no cogí esa ecuación, yo cogí esta. Esta ecuación. Lambda igual a 1. Ahí es donde estoy, ahí es donde estoy sacando los autovectores, reemplazando los lambda. Entonces, mira, V1 menos V2, y esto es igual a V1. Entonces, ¿qué pasa ahí? V2 es 0. Qué belleza, esto con una matemática tan simple, tanta física que tiene. V2 es 0. Y de la otra ecuación me queda, si V2 es 0, me queda menos RV1 menos 2RV2 menos RV3. ¿Y eso es igual a quién? A V2 eso. 0, 0. Entonces miren que me queda que V1 es igual a menos V3. ¿Qué modo es ese? Miren, vean. Hemos dicho, ¿cuánto es la degeneración de esa frecuencia? ¿Que cuál es esa frecuencia? Nos dio K sobre M1, raíz de K sobre M1, que es lambda. ¿Cómo dibujo yo esto aquí? ¿Cómo lo dibujo? Este está quieto. Si este va para allá, este viene para acá. Y este está quieto, no se mueve. Está quieto, parado. V1 es igual a menos V3. O también puede pasar que este viene para acá y este viene para allá. O sea que esa frecuencia tiene una degeneración 2. Dos modos de vibración asociados a esa frecuencia. Hagan ahí cuáles son los modos para la última frecuencia. O sea, lambda nos dio para este lambda 1 más 2M1 sobre M2.
Aunque uno intuitivamente podría ver aquí una combinación. Si este está parado, ¿qué le puede pasar a este? Que se esté moviendo para acá o que se esté moviendo para allá. No, pero yo quiero que lo hagan ahí, que lo encuentren matemáticamente. ¿Mm? Claro, como ahí el lambda está en términos de M1 y M2, hay que sustituir el R también para poder ver. El R es M1 sobre M2, ¿no? Es lo que yo te digo aquí, sí, para Pero poder. según- Ahora, mire el montón de física que uno puede extraer, por ejemplo, de las frecuencias. Si la masa del carbono tiene un valor tanto, ¿cuánto es la constante elástica? ¿Cuál es el enlace entre los átomos? ¿Sí? O si la frecuencia es muy alta, ¿cuánto vale? Y la constante K es tanto, ¿cuánto es la masa de? ¿Cuánto le dio con el último lambda? Ya. Ah, Ya, P2, B2, ¿igual a qué? ya, perdón. Y el R es positivo porque es la relación entre las masas. Entonces, ya sabes que B1 y B2 están en signo contrario, ¿no? Si este viene para acá, este va a venir para acá. ¿Y cuánto te dio el B3? B3. Estos dos modos, por ejemplo, son modos simétricos, ¿no? Porque si yo cambio X por menos X, la simetría se preserva. ¿Sí o no? Este viene para acá y este viene para allá.
¿Cuánto dio? Ya usted encontró que B1. ¿Cómo? B1 igual a B3. Entonces vamos a dibujar esos modos. ¿Cuáles son esos modos? Entonces B1 igual a B3. Aquí tenemos dos modos, ¿cierto? Dos modos. Y con lambda igual a lambda 3 igual a 1 más 2 M1 sobre M2, perdón, M2 sobre M1, ¿cierto? Con eso nos da que B1 es igual a ¿qué? Menos 2 veces M1 sobre M2 por B2 y B2 es igual a B3, ¿no? O sea que un posible modo es este. Aquí tengo uno. Este viene para allá. Uno. No. Y el otro. Este viene para acá. Este viene para allá. Estos son modos antisimétricos, ¿cierto? Modos antisimétricos. Entonces, ¿cuántos modos de vibración tengo en total? ¿Cómo? 5 no, porque lambda 1 igual a 0 no es una vibración, es una traslación. ¿Cuántos tengo? 4. 4. Eso está de acuerdo con lo que vimos, lo que les mostré en el video, lo que les dije en la clase, que para una molécula lineal, los modos de vibración son 3n menos 5. Menos 5. ¿Cuánto es n acá? 3, que es el número de átomos. 9 menos 5, 4. Entonces, mire que con un modelo clásico podemos encontrar los modos de vibración de una molécula monoatómica. Frecuencias y modos de vibración. Las frecuencias son los autovalores. Los modos de vibración son los autovectores, que pueden ser degenerados. Miren que estos dos modos tienen la misma frecuencia. O sea, esa frecuencia tiene es 2 veces degenerada. ¿Listo? Siempre hay que encontrar los modos. Siempre hay que encontrar los modos. Ujú. No, desde la ecuación vos también puedes ver, encontrando el espacio generado por asociado al lambda. Te van a dar dos vectores diferentes. Listo, entonces dejemos ahí. La próxima semana haré taller y en principio entonces el examen lo hacemos el viernes. Si no, si tienen problemas, entonces lo aplazamos de una vez. ¿Quiénes quieren que lo hagamos el viernes? Este que viene, el que sigue. Él, vea, lo está pensando. Uno, los compañeros, dos, ¿quién más quiere? Tres, viernes, cuatro. ¿Quién hace la encuesta como lo hemos hecho entonces? Y me la manda. Muy bien, entonces hacen la encuesta y me la mandan.
Muchas gracias, profe. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Pero